lugar y aquellos que están en casa, qué bueno que nos acompañan. Y el Señor tiene algo preparado, un banquete para todos nosotros en este día. Amén. Un banquete, y es un banquete de todo un día, ¿verdad? Vamos a estar recibiendo palabra en esta hora. Y yo quiero que a mí se me dio la oportunidad de compartir esta enseñanza con ustedes. La llamo más enseñanza. Y no sé si se me sale lo predicador allí de repente, ¿verdad? Pero el propósito es enseñar en esta mañana. Y el tema que tenemos como para esta asamblea sagrada. Yo quiero decirte que este tiempo es un tiempo muy especial. Una asamblea sagrada que se convoca es algo muy precioso en los ojos del Señor. Y nos hemos reunido no porque hay un evento, no, es porque es un llamado de Dios que Dios hace a su pueblo y le dice y nos invita a congregarnos, a reunirnos porque Él quiere hacer algo en su pueblo. Es un momento específico y muy clave, estratégico en el Señor. Así que no quiero que veas este tiempo como simplemente un evento. No es un evento, es una asamblea sagrada, una convocación que Dios ha hecho a su pueblo en esta hora. Y con eso en mente, yo quiero compartir el tema que me tocó y es comisionados para hacer discípulos. Comisionados para hacer discípulos. Y el texto que voy a estar compartiendo con ustedes, lo encontramos en Mateo 28, muy conocido, Mateo 28, versículos 18 al 20. Y vamos a leer allí en la palabra de Dios y dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto: yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Wow, qué maravillosa promesa sella nuestra comisión. Él promete estar con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Ese es el sello que nos da el Señor en esta comisión. Pero es una comisión maravillosa. Pero desafortunadamente muchas veces, por diferentes circunstancias en la vida, nos hemos desenfocado de la misión que Dios ha entregado a su iglesia. Se cuenta que un dueño de una tienda allá en Inglaterra, que vendía cosas así, una tienda de cosas generales, y que él empezó a prohibir a sus clientes que ya no entraran a su tienda. Y él dijo: me vi obligado a tomar estas medidas, dice, porque yo soy una persona de principios. Y empezó primero a decirles: no, los que hablan mal no pueden entrar. No, todos los que hablan vulgarmente, nadie, no pueden entrar. Aquí no van a entrar en mi tienda. Y también empezó a decir a los que tenían también mascotas: no, ustedes no, tampoco no pueden entrar. Y después a las señoras que tenían carriolas: no, tampoco ustedes pueden entrar. Al final, pues, la gente si quería comprar ahí, tenía que ver por la ventana y decirle qué es lo que querían, y él se lo daba, ¿verdad? Y él decía que él se vio obligado a tomar esa clase de medidas para eso. Y dirás: qué historia tan ridícula, ¿verdad? Porque el propósito de este hombre era ¿qué? Vender. Pero terminó por sus ideas, terminó prohibiendo lo que el propósito principal, que era vender. El prohibir a sus clientes no entrar, vino a derrotar su propósito. Y
tan ridícula como suena esta historia, pero muchas veces nosotros como iglesia también nos hemos olvidado de lo que realmente es nuestra misión. Nos hemos enfocado en tantas cosas y, por ejemplo, yo creo que este tiempo de la pandemia ha sido de gran bendición en un aspecto, de que ha ayudado a la iglesia a desenfocarse. Hace un año atrás, ¿cómo estaba la iglesia? Llena de programas, llena de actividades, llena de tantas cosas que estaban, y empiezan, quiero que sepas que esas cosas empiezan con un buen propósito, con una buena intención, con un buen corazón, pero al pasar el tiempo, las personas empiezan a olvidar del verdadero propósito y ya es una rutina y ya es una obligación. Tengo que ir acá, o tenemos que hacer esto y tenemos lo otro, y empiezas ya en tanta confusión, en tanta distracción y actividad, que nos olvidamos que realmente nuestro propósito como iglesia es el hacer discípulos, simple y sencillo. No hay otra misión, no hay otra visión. La única visión que hay para la iglesia de Cristo es la visión de Cristo Jesús, y su visión es el hacer discípulos. Y si no hay esa visión, nos hemos caído muy lejos y nos hemos distraído. Señor, ayúdanos a si nos hemos alejado de esa visión. Yo creo que este tiempo Dios nos está enfocando. ¿Qué fue lo que nos ha enseñado este año pasado? Que lo único que importa es estar con la gente, orar con la gente, leer la palabra con la gente, y que nada más, no hay nada más. Lo demás es adicional, pero lo más importante es que las personas estén fortalecidas en su fe, y que orar y leer la palabra es lo más importante, y tener esa relación de poder conectarnos como cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo. Me gusta cómo estas personas, Tom Rainer y Eric Greger, describieron la misión de la iglesia en una forma muy sencilla. Si a veces nos hemos desenfocado, y creo que Dios está haciendo algo maravilloso en la iglesia para reenfocarnos y aclarar y simplificar la misión que se nos ha sido dada en este tiempo. Estas personas en su libro Simple Church, ellos lo describen la misión de esta forma, y me gustó porque es sencilla y dice así: la misión de la iglesia es glorificar a Dios al proclamar el evangelio a los perdidos y hacer discípulos semejantes a Cristo, que ellos después hagan discípulos también. Esto es tan sencillo. Simplemente glorificamos a Dios cuando proclamamos el evangelio a los perdidos, y eso se convierten ¿en qué? En discípulos. Es muy, muy sencilla la visión de Cristo. Dios no la hace complicada, es sencilla: hacer discípulos. Hemos sido comisionados para ser discípulos, y esa palabra comisionados, como decía anteriormente el pastor Mario, tiene que ver, es como una entrega de una tarea. Esta es cuando alguien le encomienda algo a alguien. ¿Cuánto te han hecho una encomienda? Aquellos que trabajan haciendo encomiendas a otros países, que dicen: el fulanito de tal me encomendó que le trajera esto o lo otro. Y qué feo cuando no te traen lo que pediste, ¿verdad? Lo que les encomendaste es que te quedaron mal. Pues también el Señor Jesús nos ha encomendado, nos ha comisionado una misión, y esa misión es de ir y hacer discípulos. Es muy interesante que tenemos que saber y establecer desde el principio la base de en qué descansa esta comisión que se nos ha sido dada. Y nuestra comisión descansa en la autoridad de Cristo Jesús. Si tú lees el pasaje que acabamos de leer en Mateo 28, en el versículo, antes de decirles Jesús: por tanto, id y hacer discípulos, antes de eso Jesús les dice en el versículo 18, y establece el por qué tienen que ir. El por qué tienen que ir, porque Jesús declaró en el versículo 18, dijo: toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en el cielo. Y después dice: por tanto, id y hacer discípulos. La base
de nuestra comisión descansa en la autoridad completa y total y absoluta de Cristo Jesús, que Él es el que tiene toda autoridad en esta tierra y en el cielo, y porque Él tiene toda la autoridad, a Él obedecemos, a Él y solamente a Él nos sometemos, porque Él es el que tiene toda absoluta autoridad. ¿Cuántos de ustedes van y si alguien te dice, ve y haz esto, lo otro, a un desconocido, tú no le vas a hacer caso? ¿Está loco? ¿Por qué me está diciendo que haga esto? No, tú no le vas a hacer caso a cualquier persona. No debemos de hacerle caso a cualquier persona. Pero si viene un policía y te dice, mueve el carro, haz esto. Oh, sí, claro que sí, ¿verdad? Estamos listos a obedecer. ¿Por qué? Porque tiene autoridad de decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y yo quiero decirte que Jesús tiene toda autoridad para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y Él nos ha dejado claro. Él dijo, id por tanto, porque yo tengo toda autoridad, dijo Jesús. Id y hacer discípulos, basado en la autoridad de quien nos los ha dado esta comisión. Qué glorioso. Recuerda que esta comisión que Jesús y esta autoridad que Él ejerce, que Él tiene, que se le fue dada, esto Jesús dio la gran comisión al final, ya cuando Él iba a ser llevado una vez más al cielo. Cuando Jesús afirmó estas palabras y dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta autoridad es cuando vemos que Jesús ya había la base de esa autoridad estaba porque ya había vivido una vida sin pecado. Él ya había probado que Él vivió una vida sin pecado. Ya había ido a la cruz y ya había resucitado de entre los muertos. ¡Wow! Él ya había, esa autoridad ya había sido comprobada con una vida sin pecado, yendo a la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Dijo, por eso yo tengo toda autoridad. ¡Wow! Nuestra comisión está basada y descansa solamente en la autoridad de Cristo Jesús. Segunda cosa es que hay una gran necesidad de hacer discípulos. Una necesidad de hacer discípulos. Y uno de los testimonios que me ministraron mucho mientras que estaba estudiando sobre este tema es sobre la condición que se encontraba el país de Inglaterra en el siglo XVIII. Y mi corazón se quebrantaba y decía, ay, y me daba esperanzas a la verdad al mismo tiempo. Pero dicen que en el siglo XVIII era tan terrible la condición del país de Inglaterra que literalmente las gentes dejaban bebés recién nacidos tirados en la calle para que murieran. Los niños que nacían, la mayoría de los 95% de los bebés que nacían a las madres pobres no sobrevivían muchos años. Había the trade of slaves, ¿cómo se dice? El vender esclavos. El vender esclavos era una industria que estaba floreciente. El vender esclavos en ese tiempo, y aún juegos de crueldad, de gallos y todas esas cosas que era el deporte favorito. Y aún la gente compraba boletos como entretenimiento cuando alguien iba a ser ejecutado públicamente. Es lo que la gente se deleitaba. Era la condición en que se encontraba el país. Había caído en una situación terrible. ¿Y cómo estaba la iglesia en ese entonces? Eso es lo que se miraba en la sociedad en general. Pero el Señor, quiero ver el nombre se llama William Blackstone. El señor William Blackstone dijo que él se lamentaba de ver la condición de la iglesia en ese tiempo. Dice, porque él no hay un sermón que yo escuche que contenga palabra de Dios
que lo que los escritores seculares escriben. Y dice, no sé, cuando escucho sermones, no sé si son hindú, si son budistas o si son cristianos los que están predicando. La palabra de Dios había decaído a tanto nivel que ya no se reconocía la iglesia por lo que se estaba llevando a cabo. Y había esta necesidad, este tiempo tan difícil, y te preguntarás, ¿qué pasó? ¿Cómo hubo un cambio? Hubo un cambio, una transformación increíble en ese tiempo. Y Dios usó a una persona para ese tiempo, para esa situación. Y yo creo que si vemos nuestro mundo hoy, nuestra condición hoy, tú puedes decir, yo te quiero decir que hay esperanza, que hay esperanza. No fue que era una persona que andaba ahí teniendo cruzadas masivas, pero fue un sistema muy interesante que Dios lo usó para traer una transformación a una nación, y fue John Wesley. John Wesley fue quien Dios levantó, y era un hombre que tenía una pasión por vivir una vida de santidad. Era un fuego en él por vivir una vida de santidad. Y la verdad no le hacían mucho caso al principio los grandes líderes religiosos, y eso fue bueno porque eso lo llevó a trabajar con los pobres, a trabajar con aquellos que más necesitaban, y empezó a hacer grupos pequeños, empezó a establecer discipulados para que la gente empezara a vivir una vida que realmente transforma, que realmente ves a Cristo en las personas. Y la contribución que dejó John Wesley no fue solo el fundador de la iglesia metodista, pero la contribución que le dio a la iglesia en general fue el descubrir los grupos pequeños, trabajar en pequeños grupos. Nos hemos enfocado en ver grandes números. Que entre más números mejor. No necesariamente es mejor los grandes números. Es en lo pequeño asegurarte que ese uno o ese dos van a ser llevados y encaminados en los caminos del Señor, y que tú vas a estar a la par de ellos, asegurándose que ellos están creciendo, que su fe está siendo fortalecida. Nos hemos desenfocado por las masas cuando realmente es en lo pequeño, y él se enfocó en grupos, empezó a discipular, establecer un sistema de discipulado de grupos pequeños, y la nación fue transformada, fue impactada por un hombre que empezó a ¿qué? No, el 1, el 2, el 3, no las multitudes. Incluso su amigo, que era el gran evangelista del primer despertar, de ese gran despertar, George Whitefield. George Whitefield dijo algo muy importante, y dijo así: mi hermano Wesley actuó sabiamente. Las almas que se despertaron bajo su ministerio se unieron a sus clases de discipulado, y así perseveró el fruto de su labor. Esto lo descuidé, y mi gente es como una cuerda de arena. El gran evangelista George Whitefield dijo esto. Él evangelizó muchas almas, y sí, yo creo que un número, pero el sistema de estar enfocados en 1, en el 2, en 3, es un sistema que vas a asegurarte que ninguno se te escape. Hey, Julanito no vino. Hey, ¿cómo está Julanito? Es sencillo. Y también lo vemos que en nuestro tiempo, en nuestro siglo, el gran evangelista de nuestros tiempos, Billy Graham, dijo algo similar en 1990. Dijo que él reconocía que solo un 25% de las personas que realmente venían y hacían una confesión de fe se convertían realmente en cristianos. No es en los números, es en el 1, el 2, 3. No es un enfoque diferente. Nosotros tenemos que en este tiempo reenfocarnos en la gran comisión que nuestro Señor nos ha dado de ir y hacer discípulos, porque hemos hecho convertidos y no discípulos. Hay mucha diferencia.
nosotros en nuestro vocabulario nos llamamos, ¿eres creyente? Aún me admiro de que no usamos la palabra bíblica discípulo. ¿Por qué nos hemos alejado de la palabra discípulo cuando realmente eso es discípulo? Tenemos que nosotros una vez más cambiar nuestro enfoque, no convertidos, no creyentes, no simpatizantes, no fans de Jesús. Aquí lo que Jesús nos mandó a hacer fue hacer discípulos de Él. ¿Y qué es un discípulo? Bueno, en el primer siglo un discípulo, cuando seguía algún maestro, este discípulo no solo era sobre las enseñanzas que le iba a impartir su maestro, pero era su estilo de vida también. El discípulo seguía a su maestro día a día, día tras día. No era algo que solamente era para obtener conocimiento tener más cosas que saber. No, nos hemos enfocado en llenarnos la cabeza de información y no de transformación. Un discípulo se había sometido a seguir a su maestro por el resto de su vida. Iba a replicar lo que era. Y Jesús nos ha llamado a ser discípulos ¿de quién? De Él, de Cristo Jesús. Nosotros somos llamados a hacer un compromiso de totalmente nuestra vida para seguir a Cristo Jesús, hacer lo que Él hizo, vivir como Él vivió, hablar como Él habló. Tenemos que volver a vernos como ¿qué? Como discípulos. No te veas como creyente, vete como un discípulo de Cristo Jesús. Señor, abre los ojos espirituales en esta hora y que esa palabra penetre en nuestros corazones y que genuinamente podamos declarar: yo soy un discípulo de Cristo Jesús. Allí tú donde estás, yo quiero que tú hagas esta declaración y tú digas: yo soy un discípulo de Cristo Jesús. Es un compromiso, no soy un creyente, un seguidor que solamente está viendo qué está pasando. No, yo he sometido mi vida totalmente a Él. Nosotros tenemos que entender, el discípulo imita a su maestro. El discípulo, y yo quiero imitar a Cristo. Cada discípulo, cada persona que abre su corazón a Cristo, que se haga un discípulo genuino que imita a Cristo Jesús en su vida. Este es un verdadero discípulo. Cuando vemos a Cristo en ellos, es cuando empezamos a ver que genuinamente esta es una persona que sigue a Cristo Jesús. Y este discípulo involucra más esto de ser transformado. Y hay un concepto que hay varios, la verdad, muchos, pero yo creo que este es central para entender en nuestra vida como discípulos. Tenemos que entenderlo y también para poder producir otros discípulos. Este es un principio central para todo discípulo de Cristo Jesús. Y se requiere una transformación. Y esa transformación solo se puede llevar a cabo por medio de la gracia de Dios. No hay otra. Por eso la palabra de Dios nos dice que por gracia somos ¿qué? Salvos. Nadie se puede gloriar por sus habilidades o porque sus méritos. No, somos salvos por gracia. Y la transformación que se requiere para ser transformados en un discípulo de Cristo se necesita la gracia de Dios. Pero ¿cómo opera la gracia de Dios? Muchas veces tenemos el conocimiento del significado de la gracia de Dios en una forma muy, muy leve, muy superficial, en otras palabras. Y nos quedamos solo en un nivel, pero la gracia de Dios es mucho más allá de lo que la mayoría de las personas piensan. Y lo vemos de esta manera, la mayoría creo que lo vemos de esta forma. La gracia de Dios lo vemos como el favor inmerecido de Dios. Y sí, es parte de la verdad, de la definición de lo que es la gracia de Dios para un discípulo. Lo vemos desde la perspectiva del aspecto cuando llegamos a los pies de Cristo. Por gracia el Señor me alcanzó, por gracia el Señor me rescató de donde me encontraba. Y eso es verdad, pero no es lo suficiente. No solo la gracia de Dios
está allí para salvarnos, para rescatarnos, pero la gracia de Dios está allí para transformarnos el resto de nuestra vida hasta que un día lleguemos cara a cara y estemos con Cristo Jesús. La gracia de Dios continúa, no solo el momento de la salvación. Y eso es algo clave que John Wesley enfatizaba sobre cada discípulo de Cristo, para que hubiese una genuina transformación, porque sin gracia no hay transformación. Y tú tienes que estar consciente que ¿qué es esa gracia? ¿Cómo opera la gracia de Dios para que el discípulo sea transformado? Y me encanta, y tal vez me voy a calmar un poquito para que entendamos este proceso de cómo él miraba la gracia de Dios. Y decía, esta es la definición que él daba. La primera parte: la gracia es la presencia de Jesús trabajando en nuestras vidas para que podamos obedecer los mandamientos de Dios y cumplir con sus normas de santidad y amor. Tú y yo no podemos vivir una vida de santidad, es imposible humanamente. Una vida de amor es imposible. Solo la gracia de Dios dentro de nosotros nos va a llevar. Y esa gracia es ¿qué? La presencia de Cristo en nosotros. Solo a través de esa gracia vamos a poder obedecer lo que Jesús, porque recuerda la gran comisión, que es enseñarles a que obedezcan todo lo que os he mandado. Pero solo van a poder obedecer lo que Dios nos manda hacer a través de ¿qué? Por medio de la gracia, de la gracia. Y ellos tienen que entender, cada uno de los seguidores de Cristo, tenemos que entender que esa gracia ya está en nosotros. Cristo, su presencia está en nosotros para ayudarnos a llevar a cabo todo lo que Él nos ha mandado. La segunda parte de esta gracia dice, de esta definición, mejor dicho, de la gracia: la ley exige del hombre lo que solo Dios es. ¿No es cierto? La ley nadie la puede cumplir. Nadie puede cumplir la ley. Solo una persona la cumplió: Cristo Jesús. La ley demanda lo que solo Dios es. Por eso el ser humano no la puede cumplir y nos hace realizar de que yo necesito a Dios, yo no lo puedo hacer. La ley demanda solo lo que Dios es, y dice: la gracia proporciona al hombre lo que Dios es para satisfacer las demandas de Dios. Es solo Él en nosotros, Él a través de nosotros. Solo su gracia puede satisfacer las demandas de esos mandamientos que se nos han sido dados: el amar a Dios con todo nuestro corazón, el amar a nuestro prójimo. Solo la gracia de Dios solo Dios lo puede hacer. Y sí, lo puede hacer en nosotros, porque ya Cristo está en nosotros, Cristo mora en nosotros. La tercera parte de esta definición dice: la gracia es la presencia personal de Jesús que nos da poder para hacer todo lo que Dios nos llama a hacer y hacer, sobre todo lo que Él nos ha, y hacerlo todo lo que Él desea. Esta gracia es el poder de la presencia personal en cada discípulo de Cristo Jesús. Es el poder para llevar a cabo lo que Dios desea. Y me encanta, una de mis escrituras favoritas es Gálatas 2:20. Y Gálatas 2:20 sumariza esto en una forma maravillosa. Es Dios en mí, dándome la fuerza, dándome la sabiduría, dándome lo que tengo que hacer, ayudándome a ser obediente a sus mandamientos. Es Dios a través de mí realmente, es su gracia. Y por eso Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí mismo, por mí. ¡Wow! Ya no vivo yo. Este es el proceso de un discípulo, el que ya ha decidido tomar su cruz, que ha sido crucificado con Cristo Jesús. Ahora Cristo tiene que vivir a través de nosotros. Es lo que un verdadero discípulo es. Es cuando vemos que Cristo empieza a manifestarse a través de cada una de nuestras vidas. Si no vemos a Cristo en nuestras vidas, entonces tenemos que cuestionar. ¿Estamos siendo realmente discipulados o simplemente estamos allí apoyando y creemos en lo que se está haciendo? Porque si no hay una transformación, no hay un discipulado. Hay una transformación y vamos a ver a la transformación. Somos transformados de acuerdo a nuestro Maestro, que es Cristo Jesús. Estoy viendo el tiempo. También el ser un discípulo requiere que se viaje con menos, sin nada realmente, porque el discipulado es una jornada. El discipulado no es un evento, no es una serie de clases de discipulado que te enseñan cierta información bíblica. Eso no es el discipulado. El discipulado es una jornada de vida con Cristo Jesús. Y para esa jornada se requiere no traer mucho equipaje. Para esa jornada, porque es larga, es toda la vida. Es toda la vida. Y esa jornada nos dice que no debemos de llevar muchas cosas. En una ocasión vemos cómo Jesús enfatiza eso. Y dice en Marcos 10, capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole a un joven que le hizo una pregunta de cómo heredaría el reino de los cielos, y Jesús le dice, entonces mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás el tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Esa es la invitación que Jesús nos hace a todos sus discípulos. Déjalo todo por mí y ven y sígueme. Un discípulo de Jesús lo deja todo. No puedes traer, oh no, pero aquí traigo ahora esta obligación, la casa, ahora esto. Muchas veces dicen, cuando ya mis hijos crezcan voy a servir al Señor. Y después vas a decir, no, ya estoy muy viejita, ya no puedo. No, siempre va a haber excusas porque estás cargando otras cosas. Pero Jesús nos ha hecho a todos sus discípulos esa invitación de dejarlo, ve y déjalo todo por Él. Y no quiere decir que vayamos a vender todo, literalmente, al menos que el Señor te lo diga personalmente, pero sí que es una disposición del corazón que nada te detiene, Señor, lo que tú digas. En el momento que lo digas, Señor, yo estoy lista para obedecer, Señor, lo que tú tienes. También lo leemos Marcos 4, versículos 18, 19. Dice así, hablando sobre aquellos que no pueden crecer en su relación con el Señor. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Eso es, el afán por lo demás te puede desviar del verdadero discipulado. Y para poder ser un verdadero discípulo de Cristo, reconocemos que es Dios a través de nosotros, es su gracia ayudándonos a hacer lo que Él nos manda hacer, y vamos a nosotros procurar no quedarnos fijos en las cosas de este mundo. Hay que vivir ligeramente, ¿verdad? Como dicen por ahí, no carguemos con tantas cosas de esta vida. Así que un discípulo no puede vivir con una agenda personal. Un discípulo de Cristo va con la agenda de su Maestro. Y esa es la agenda que tenemos que siempre seguir, la agenda de nuestro Señor. Y yo quiero en este momento terminar
Gracias. No quiero pasarme del tiempo y no me fijé en el reloj. Bueno, Jesús nos ha llamado a ser discípulos. Nosotros primero a ser nosotros discípulos de Cristo y nosotros vamos a ir después a ser discípulos de todas las naciones. El Señor nos ha comisionado y esta comisión, como les digo, está basada en la autoridad de Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos lo dice que lo hagamos? Es la máxima autoridad. No se cuestiona. Lo que Él dice, se hace. Y yo creo en este momento que Dios quiere reenfocar a su iglesia. Y qué maravilloso es, la verdad, el saber que el ser el discípulo perfecto que todos anhelamos ser, ya tenemos todo lo necesario para hacerlo. Dios no nos va a demandar algo que no podemos llevar a cabo. Dios ya nos ha capacitado con todo lo que es necesario. Y eso se llama su gracia, su presencia en nosotros. Ya lo tienes, está en ti. Y también vamos a confiar a aquellos que vienen a los pies de Cristo, el momento que le dicen: Jesús, entra en mi corazón, te abro mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador. Ya tienen a Cristo Jesús, ya tienen la gracia de Dios para llevar y ser un discípulo de Cristo, para obedecer lo que Dios nos demanda de cada uno de nosotros. Ya está en nosotros, hay que activarlo, hay que saber y decir en ese momento que te ves, dices: no puedo, Señor, no te puedo ver. Recuerda, tú estás en mí, tu gracia, Señor, tu gracia me ayuda. Y yo quiero en este momento concluir con un tiempo que el Señor nos permita meditar en todo lo que se ha dicho. Hay una gran necesidad de discípulos, no de convertidos, no de creyentes, pero discípulos. Y yo creo la transformación que experimentó Inglaterra en el siglo XVIII no fue la obra sola de John Wesley. No fue, es imposible que esa transformación fuese hecha solo por un hombre. Dios le dio la idea de cómo empezar, pero no fue el único que fue necesario para esa transformación. Se necesitó gente ordinaria como tú y yo. Gente que era pobre, gente que tal vez no tenía educación, pero amaba a Dios. Y se empezó a discipular, se empezó a ayudar a las personas a vivir una vida santa, una vida que agrada a Dios. Se empezó y se necesitó todas las personas, gentes comunes y ordinarias de diferentes áreas de la sociedad, ya sea educacional, ya sea industrial, en una fábrica, donde sea que se encontraban, era necesario que todos fueran el instrumento. Yo veo a cada uno de ustedes y digo: Señor, gracias por estos instrumentos, que ellos van a ir. Yo soy un discípulo de Cristo y ellos van a ir a ser otros discípulos, a obedecer tu mandato, Señor, a ir no a ser convertidos, pero a ser discípulos. Y yo creo que si ese es tu corazón, yo sé que Dios quiere en esta hora bendecirnos, ayudarnos, guiarnos, reenfocarnos en lo que realmente vale. Pero antes de eso, yo quiero que vamos a pedir perdón al Señor, porque muchas veces como iglesia, como personas, nos hemos dejado llevar por las corrientes de este mundo, aún no siendo conscientes de cómo estamos siendo arrastrados para desenfocarnos de la misión que se nos ha sido encomendada. Y imagínate cómo esta mentalidad ha venido a afectar nuestra efectividad en producir discípulos.
Cuando hubo la gran revolución, la revolución industrial global, que wow, empezaron las cosas a hacerse masivamente, las fábricas a reproducir cosas, todos tenían, y ahora todos tienen vasos, ahora ya todos tienen esto, y era una revolución industrial que se levantó, y a través de ese tiempo de la revolución industrial, una mentalidad vino a afectar a la gente en general. El tener cosas, ahora puedo comprar esto, ahora puedo tener esto, puedo tener lo otro, y fuimos afectados en obtener cosas. Ahora sin querer todos, yo quiero eso, tú ves esto, ahora más fácil ver todo, ¿verdad? Y esto, mira, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero se empezó esa mentalidad a afectar a la gente durante esa revolución que ahora todos pueden tener, porque ahora todo se está produciendo en China, ¿verdad? No, masivamente. Todo se está produciendo masivamente, pero lo que ha creado es de que yo quiero obtener las cosas material, y nos ha enfocado en lo material y no en lo espiritual. Después vino la revolución sexual, de liberación sexual en los 60s, que el placer, yo voy a hacer lo que yo quiera, a mí con que me haga feliz, ¿qué importa lo demás? Yo voy a satisfacer, y el placer se agregó ahora otra línea de pensamiento. No solo ahora quiero cosas para mí obtener, pero ahora quiero también que mi placer es lo que más me interesa, el que yo sea feliz, y qué importa lo demás. Y ahora la revolución que estamos pasando nosotros actualmente es la revolución tecnológica. La revolución tecnológica está trayendo algo que está causando una mentalidad, y no nos damos cuenta porque ese cambio está pasando muy lentamente en nuestras mentes, pero estamos siendo afectados sin darnos cuenta. La revolución tecnológica nos está afectando con esta actitud: rápido. No, ¿cómo se tarda el internet ya no sirve? ¿Y cuánto nos tardábamos antes para ir a la biblioteca y buscar un libro y buscar la información? Y ahora no está funcionando el microwave. Todo la tecnología nos está llevando a una mentalidad de rapidez. Y esas tres cosas empiezan ahora. Estamos luchando con esta mentalidad de yo, lo mío, estamos más enfocados en las cosas temporales de este mundo, y en lo que nos trae placer a nosotros, y que sea rápido. Y esas cosas, esa mentalidad es la estrategia que Satanás está usando para desenfocarnos de la misión de hacer discípulos, porque hacer discípulos es una jornada de toda la vida. No es algo que es momentario, pero es un compromiso de toda la vida. Y vamos a ver nuestros trompezones, pero también vamos a ver momentos en que nos levantamos y Cristo vemos que nos está enseñando algo diferente. Es un proceso largo, pero tenemos que empezar primeramente a quitar esa mentalidad, porque si continuamos con esa mentalidad no vamos a poder llevar a cabo la misión, la comisión que Dios nos ha dado. ¿Cuántos han dicho, este hermano ya tiene 10 años en el Señor y sigue haciendo lo mismo? Es porque nadie lo ha discipulado, porque nadie lo ha guiado. Dejemos de criticar y empecemos a ayudarnos los unos a los otros. Si alguien ves que no está creciendo, es porque está solo, no le han enseñado cómo ser un discípulo de Cristo. Y en este momento yo quiero que nos tomemos primeramente un minuto, primeramente a pedirle al Señor que nos perdone, Señor, si hemos dejado que estas mentalidades que el enemigo ha empezado para poder cegar al mundo entero, no solo a los cristianos, pero también al mundo entero, para que no puedan ver a Cristo. Los tiene enfocados en el adquirir cosas, en el placer, en satisfacción momentaria y rápida. Tenemos que arrepentirnos, Señor, si yo he permitido que el enemigo
venga y me afecte de esa forma de pensar, Señor. Tú eres un Dios de procesos, Señor. Y en el proceso, tú nos enseñas, tú nos transformas. Y no queremos menospreciar ese proceso de ser tus discípulos, que es una jornada de toda la vida, un compromiso, una decisión de caminar contigo, Señor. Vamos a pedirle al Señor, si tú le quieres decir al Señor, yo quiero que me perdones, Señor, porque si he sido afectada con esa mentalidad, tal vez con la de adquirir cosas. Estás más enfocado en adquirir cosas que en hacer discípulos, o en placer momentario. Si has sido afectado, yo quiero que como iglesia te pongas de pie y digas, Señor, vamos a arrepentirnos delante de Él. Y te invito a que allí donde estás te pongas de pie. Aquellos que me escuchan en casa también. Y qué bueno que somos humildes y que reconocemos que hemos sido afectados, porque la verdad yo creo que todos hemos sido afectados de una forma y nos hemos desenfocado de la misión. Y vamos a pedir perdón al Señor.